ただいまよりペルー日系人協会中曽根会長による2023年度国際交流基金賞受賞記念講演会を開催いたします。私、本日司会を務めます国際交流基金次長の小林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、それでは講演会の開催にあたりまして、国際交流基金理事佐藤由里よりご挨拶させていただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。国際交流基金理事の佐藤由里でございます。本日は2023年度国際交流基金賞受賞記念講演会においでいただきまして誠にありがとうございます。私ども国際交流基金は国際相互理解の増進や国際友好親善の促進に特に顕著な貢献のあった個人・団体に対して国際交流基金賞を授与しております。今年度はこの国際交流基金賞50周年を迎えることができまして、一昨日10月の18日に国際交流基金賞50周年記念と銘打ち、本賞の授賞式を行いました。本年の受賞者は演出家である宮城聡様、作家の小川陽子様、そしてペルーにおける日本文化の普及、文化芸術交流、日本研究、国際対話、日本語教育とさまざまな分野で日本とペルーの交流に長年尽力されてこられましたペルー日系人協会様です。本日はペルー日系人協会会長のフアン・カルロス・中曽根大城様にご登壇いただきます。本年は日本ペルー国交樹立から150周年を迎えます。ペルーの日系人は今や10万人を超え、世界で3番目の規模を持っています。その日系社会の存在は日本とペルーとの交流において大変重要な役割を果たしています。今日に至るまで日系移民とその子孫はいかにしてペルー社会に溶け込んでこられたのか、またさまざまな苦難をどのようにして乗り越えてこられたのか、そして現代において日系社会が果たしている役割は何か、ペルーにおける日系社会の歴史とペルー日系人協会のこれまでのご活動について中曽根会長から直接お話をお伺いできることは大変光栄に思っております。この講演会が皆様にとりまして有意義なものであることを記念いたしまして開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。佐藤理事、ありがとうございました。それでは中曽根会長、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。Buenas noches, distinguida concurrencia. Mi nombre es Juan Carlos Nakasone y tengo el honor de representar a la Asociación Peruano-Japonesa en esta ocasión tan especial. Y hoy quiero presentarles la historia de la inmigración japonesa al Perú, aportes de la comunidad Nikkei e historia de la Asociación Peruano-Japonesa. Los Nikkei peruanos somos un puente que une ambos lados del Océano Pacífico. Somos orgullosos herederos de las tradiciones milenarias del Perú y del Japón. El día de hoy me voy a permitir presentarles un breve resumen de la historia de la inmigración japonesa y de las acciones de la Asociación Peruano-Japonesa que realiza en favor de nuestra comunidad Nikkei y de toda la sociedad peruana. Este 2023 es un año significativo porque celebramos los 150 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Japón. Este hecho marcó la historia de ambos países y dio inicio a un vínculo que luego propició la inmigración. Los miles de japoneses que emigraron al Perú aspiraban a una vida mejor. El Perú sería un destino temporal, trabajarían por un tiempo
ahorrarían dinero y retornarían al Japón. Sin embargo, las cosas salieron muy diferentes a lo planificado y lo que debió haber sido un capítulo breve en su historia personal terminó dejando una gran huella en la historia del Perú. Me gustaría empezar con un video que se preparó en ocasión de los 120 años de la inmigración japonesa y que busca resumir en cierta manera nuestra historia. ペルーにおける日本人移住者とその子孫。120年以上前、希望に満ちた未来への長い旅が始まった。日本人としての習慣を大切にしながら、ペルーは彼らにとって新しい故郷となった。連帯と努力が彼らの道を導いてくれた。しかし困難な時代が。略奪、国外への追放、アメリカのクリスタルシティ強制収容所。それにもかかわらず粘り強い心で新たな夢を築いていった。このようにして書き続けられてきた歴史を2世たちは受け継いでいる。日系コミュニティはペルーに対する取り組み、そして兄弟である両国の相互理解を深めることを再確認した。今、新しい世代は未来を見つめている。移住した先祖の方々や年長者に感謝と尊敬の心を持ち、一致団結と世代間の結びつきのおかげで今の繁栄と調和がある。より強く団結してペルーに貢献するために。En general podemos señalar 5 periodos en la historia de la inmigración japonesa. La inmigración por contrato entre 1899 y 1923, la inmigración por llamado o yobiyose entre 1924 y 1939, los años difíciles entre 1940 a 1952, el resurgimiento de la comunidad Nikkei peruana entre 1953 y 1980, y los Nikkei peruanos de hoy, periodo comprendido entre 1981 y la actualidad. Estamos próximos a cumplir 125 años de los primeros inmigrantes japoneses al Perú, hecho que fue posible gracias al Tratado de Preliminar de Paz, Amistad, Comercio y Navegación suscrito en agosto de 1873 aquí en Tokio. A finales del siglo XIX, Japón comenzó a modernizarse y abrirse a Occidente. Este proceso generó que muchos jóvenes japoneses pensaran en la posibilidad de emigrar a otros países para buscar un mejor futuro.
Al otro lado del Océano Pacífico, el Perú requería gran cantidad de mano de obra para la creciente industria azucarera. Por tal motivo, ambos gobiernos permitieron el arribo de trabajadores japoneses al Perú. La compañía de migración Morioka inició la propaganda para atraer inmigrantes al Perú. Esta compañía contrató a 790 jóvenes japoneses, quienes salieron en el barco Sakura Maru del puerto de Yokohama el 28 de febrero de 1899. El primer grupo de inmigrantes venían de las prefecturas de Niigata, Yamaguchi, Hiroshima, Okayama, Tokio e Ibaraki. Luego de 34 días de navegación, el Sakura Maru arribó al puerto del Callao el 3 de abril de 1899. Al día siguiente empezaría su recorrido dejando a los inmigrantes en los puertos cercanos en las haciendas donde fueron contratados. El último grupo de inmigrantes fue dejado en el puerto de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Los 790 hombres llegaron con contratos por 4 años para trabajar en los campos de cultivos de las haciendas de la costa peruana. Dentro de las condiciones para ser contratados estaban tener de 20 a 45 años de edad y gozar de buena salud. Se suponía que deberían trabajar 10 horas diarias y sus sueldos estaban estipulados en los contratos, pero la realidad era que trabajaban más de 12 horas y no siempre se pagaban lo previamente acordado. Muchos escaparon de las haciendas, cruzando el desierto para dirigirse a las ciudades en busca de mejores condiciones. Algunos fueron capturados, retornados a las haciendas y otros fallecieron en el intento. Luego, en el año 1903, llegó un segundo grupo de inmigrantes contratados y ahora también trayendo mujeres y niños. La inmigración se expandió hasta 1923, en que culminó la migración por contrato. Llegaron un total de 18.727 japoneses en 82 viajes. Una vez terminado su contrato, muchos japoneses se trasladaron a la ciudad buscando nuevas oportunidades. En 1904, a solo 5 años del inicio de la inmigración, ya existía una peluquería japonesa y para 1907 ya habían abierto 25 establecimientos. Los inmigrantes pasaron de ser campesinos a convertirse en sus propios jefes con negocios familiares en poco tiempo, muestra del empuje de una comunidad que emigró del campo a la ciudad para establecer negocios como bodegas, cafeterías, bazares, sastrerías, restaurantes, peluquerías, entre otros. Otra característica importante de los japoneses inmigrantes fue su capacidad de organización, algo que les permitió también salir adelante en una nueva tierra. Aparecieron grupos de comerciantes, asociaciones en provincias y asociaciones prefecturales, kenjinkais, a reconocer que juntos eran más fuertes. La primera organización de japoneses en el Perú fue la Asociación de Peluqueros de Lima, fundada en 1907, y luego fueron apareciendo diferentes gremios como el de comerciantes, dueños de restaurantes, etc. Los inmigrantes tenían claro que no eran suficientes asociarse por rubros de trabajo, pues había el riesgo de tener muchas asociaciones independientes y desconectadas entre sí. Se necesitaba una institución que englobara a toda la comunidad japonesa en el Perú. Así se fundó la Sociedad Central Japonesa, Chuo Nihon Jinkai, en 1917, hoy Asociación Peruano-Japonesa. Y las familias fueron creciendo, por lo que empezó a haber preocupación por la educación de los hijos. La educación fue un tema muy importante para los inmigrantes japoneses. Muchos desean una educación básica japonesa en Perú que les permitiera luego continuar sus estudios en Japón. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, hubieron 50 colegios japoneses distribuidos en 15 ciudades del Perú, que incluían la costa, sierra y selva peruana. Estos colegios seguían la currícula nacional japonesa. El primer colegio japonés fue el de la Hacienda Santa Bárbara en la ciudad de Cañete, en la costa central del Perú. Este colegio fue fundado en 1908 por el venerable monje Taiyan Ueno. En 1920 abrió sus puertas Lima Nihonjin Shogakko, llamado coloquialmente Lima Nikko. Fue el colegio japonés más grande del país. Lima Nikko llegó a tener unos 1.800 estudiantes y 50 docentes. En 1921, Lima Nikko fue sede del primer undokai en la historia de inmigración japonesa, una tradición que se mantiene como parte de la comunidad peruano-japonesa hasta el día de hoy. En este video veremos el undokai de 1939. Disfrutemos por unos momentos de ella
y remontémonos a aquella época. Durante el periodo entre 1924 y 1939, el Perú continuó recibiendo inmigrantes japoneses, pero no ya a través de contratos laborales, sino mediante el sistema Yobiyose, por el cual japoneses establecidos en Perú llamaban a familiares en Japón para que también migraran. Ellos eran garantes de sus familiares y acreditaban una solvencia económica. Los nuevos negocios familiares necesitaban personal de confianza y quién mejor que un hermano, sobrino o pariente. El Yobiyose significó la llegada de familiares con una amplia red social de japoneses que se ayudaban unos a otros. No todos los inmigrantes dejaron el campo, muchos de ellos permanecieron en las zonas agrícolas, principalmente arrendando terrenos y tuvieron un impacto importante en la producción agrícola peruana. Como una muestra de agradecimiento al país que los acogió por la celebración de los 100 años de independencia del Perú, la comunidad japonesa donó un monumento del Inca Manco Cápac, el cual se inauguró en 1926. En 1935, por los 400 años de la fundación de la ciudad de Lima, y también como un gesto de gratitud, la Sociedad Central Japonesa donó a la ciudad la piscina Nippon, que fue la primera piscina olímpica del Perú. A pesar de la integración al país, al iniciar la década de 1940, comenzó un marcado sentimiento antijaponés. La Segunda Guerra Mundial disparó rumores sobre la intención de Japón para invadir Perú con la colaboración de los inmigrantes. El 13 y 14 de mayo de 1940,
Grupos de vándalos provistos de palos y piedras saquearon negocios de japoneses en Lima. Las autoridades peruanas no actuaron para proteger a los inmigrantes. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran efecto en la comunidad japonesa en el Perú. El gobierno peruano se consideraba aliado de Estados Unidos y pasó a tener una política muy restrictiva con la comunidad japonesa. En 1942, el Perú rompió relaciones diplomáticas con Japón. El gobierno peruano inmovilizó los fondos de instituciones y de ciudadanos japoneses, clausuró el consulado y la Sociedad Central Japonesa, cerró los diarios de la comunidad y confiscó las escuelas japonesas como Lima Nikko, aquí en la fotografía. El gobierno peruano apoyó la deportación de japoneses y sus descendientes, Nisei, que ya eran peruanos, a campos de concentración en Estados Unidos. El fin de la guerra trajo más tranquilidad a la comunidad Nikkei, pero con esto se acababan las esperanzas de regresar a su tierra natal. Muchas familias optaron por abrazar más las costumbres y cultura peruana. Durante este periodo se crearon nuevas asociaciones y se reactivaron los que estuvieron cerradas durante la guerra, como la Sociedad Central Japonesa, que se reactivó en 1953. En esta etapa, los Nisei, jóvenes entusiastas, empezaron de manera determinante en diferentes disciplinas deportivas, artísticas, académicas en el Perú. En la foto se puede apreciar la Orquesta Serenade, creada en 1961, que fue la primera agrupación musical Nikkei. Uno de los hitos más grandes de este periodo es la fundación de la Asociación Estadio La Unión, AELU, en 1953, sobre un terreno de 100.000 metros cuadrados en el distrito de Pueblo Libre, que se convirtió en un lugar de encuentro e integración familiar, social y deportiva. En 1955 se fundó la Asociación Femenina Peruano-Japonesa, Fujinkai. Uno de sus principales pilares son las actividades de ayuda social. Ese mismo año, la Sociedad Central Japonesa reinició actividades luego de la guerra. El presidente Fernando Belaúnde Terry decidió ceder un terreno de 10.000 metros cuadrados en compensación por las expropiaciones de las escuelas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. El 18 de agosto de 1965 se puso la primera piedra en ese terreno para construir el Centro Cultural Peruano-Japonés. La construcción del Centro Cultural Peruano-Japonés fue posible gracias al aporte del gobierno japonés, así como de las empresas japonesas y de la comunidad Nikkei en el Perú. En mayo de 1967 se inaugura el Centro Cultural con la presencia del príncipe Akihito, la princesa Michiko y el presidente Fernando Belaúnde. En 1974 se obsequia a la ciudad de Lima el Jardín Japonés y la Casa de Té, ubicados en el Parque de la Exposición en el centro de Lima, como símbolo de amistad y en conmemoración de los 100 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Actualmente se estima en 200.000 personas el número de Nikkei peruanos de hasta quizás 7 generaciones. Con tal diversidad se viene haciendo esfuerzos por vincular a las nuevas generaciones con la tierra y cultura de sus ancestros. El 3 de abril de 1989, en el 90 aniversario de la inmigración japonesa al Perú, el gobierno del presidente Alan García estableció esa fecha como Día de la Amistad Peruano-Japonesa. El Perú es el país que ha establecido una fecha para celebrar los lazos de amistad con Japón. Debido a la crisis económica en la década de los 80, se vio salir del Perú a muchos Nikkei con rumbo a Japón en busca de nuevas oportunidades laborales, lo que se conoce como el fenómeno de Kasegi. Luego, en la década de 1990, se vio volver a muchos de ellos, sin embargo, un número significativo no regresó y hoy son una arraigada comunidad que contribuye a fortalecer los lazos entre nuestros países. La comunidad Nikkei es parte de la diversidad étnica y cultural del Perú y sus aportes han dejado una marca imborrable, contribuyendo en áreas muy diferentes como la gastronomía, la educación, el arte, la cultura. Ahora haremos un breve repaso de estos aportes y sus principales representantes. La cocina ha sido un espacio de encuentro y mestizaje. Los japoneses empezaron adaptando los platos a su versión tradicional o washoku con los ingredientes peruanos. La cocina Nikkei reforzó el consumo de alimentos marinos, algunos de los cuales no eran muy consumidos por los peruanos.
En la literatura destacamos el talento del poeta José Watanabe, quien siempre estuvo lejos de las tendencias contemporáneas e incorporó la actitud reflexiva de los poemas japoneses tradicionales, como son los haikus. Augusto Higa, en sus novelas y cuentos, retrata barrios populares de Lima, presta atención a los inmigrantes andinos y afrodescendientes en la ciudad, así como a la comunidad peruano-japonesa, dándole voz a los Nikkei de su generación en la literatura peruana. La artista Tilsa Tsuchiya marcó una época con su obra poblada de seres mitológicos y ambientes oníricos. Su obra Tristán e Isolda ha sido la pintura peruana por la que más se ha pagado en la historia. Venancio Shinki cuenta también con una obra muy original, con una mirada hacia el interior para expresarse en cuadros en lo que se aprecian elementos y paisajes de su infancia, intentando remontarse a sus orígenes. Los Nikkei han aportado en diferentes áreas como la música, en la que destaca el compositor de música criolla Luis Abelardo Takahashi, la cantante de música folclórica andina Angélica Jarada y César Ichikawa, cantante de música rock clásico. También la bailarina Olga Shimazaki, quien fue directora del Ballet Nacional del Perú, y el karateca Akio Tamashiro, campeón panamericano y subcampeón del mundo en la modalidad de kata. Quisiera también en este espacio destacar a 3 japoneses que llegaron en tiempos más recientes al Perú y cuyo aporte ha sido significativo para la sociedad peruana. Yoshitaro Amano, un enamorado de las civilizaciones del antiguo Perú, fundador del Museo Amano, el cual cuenta con una de las mejores colecciones de arte textil del Perú. Akira Kato, entrenador de la Selección Nacional de Vóley, que llevó a la selección a los niveles más altos internacionales y se convirtió en uno de los más recordados del deporte peruano. Toshiro Konishi, quien fue el primer chef japonés radicado en Latinoamérica, en ser reconocido por el gobierno del Japón gracias a su aporte en la difusión de la cultura y gastronomía japonesa. Él fue uno de los grandes impulsores de la comida Nikkei. En la actualidad existen 4 colegios Nikkei, 2 de los cuales sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. El Colegio José Gálvez del Callao, antiguamente conocido como Callao Nihonjin Shogakko, fundado en 1926, y el Colegio Santa Beatriz Yisurio, fundado en 1928. Posteriormente, en 1948, se funda el Colegio La Victoria y en 1971 el Colegio La Unión. Estas instituciones educativas Nikkei difunden el idioma y tradiciones japonesas, brindando su oferta educativa a la población peruana en general. Ahora permítame contarles un poco sobre la Asociación Peruano-Japonesa, APJ, que tengo el honor de presidir. La APJ es una organización sin fines de lucro que desarrolla acciones en los ámbitos de apoyo asistencial y promoción cultural y brinda servicios de educación y salud. Es la institución matriz que congrega y representa a la comunidad Nikkei peruana y a sus instituciones. Tiene como misión liderar el fortalecimiento de la comunidad Nikkei y su contribución al desarrollo del Perú, transmitiendo su legado y alineando a las entidades que conforman el sistema Nikkei. Como visión, ser una organización moderna y autosostenible con liderazgo visionario que consolida la identidad, unidad y prosperidad de la comunidad Nikkei y aporta significativamente al desarrollo del Perú. Permítanme en este espacio presentar un video que resume nuestras principales actividades y campos de acción de la APJ. La Asociación Peruano-Japonesa es la institución que congrega y representa a la comunidad Nikkei peruana, con el fin de contribuir al desarrollo del Perú y fomentar los lazos de amistad con Japón, promoviendo las costumbres y el legado que trajeron desde hace casi 125 años los inmigrantes japoneses. Uno de los principales objetivos de la APJ es la promoción cultural. Cada año se realizan actividades que promueven el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones. La cultura japonesa tiene un espacio protagónico en la agenda anual del Centro Cultural Peruano-Japonés.
El aporte y la historia de la comunidad Nikkei al Perú también se da a conocer en diferentes actividades. Y en espacios como el Museo de la Inmigración Japonesa al Perú, Carlos Chilloteru Hiraoka, se preserva y difunde la memoria de la comunidad Nikkei. La APJ cuenta además con espacios dedicados a promover la cultura. La Biblioteca Elena Kohatsu, que cuenta con más de 20.000 publicaciones sobre cultura japonesa, como literatura, artes, idioma japonés, mangas, así como con publicaciones sobre la inmigración japonesa. El Teatro Peruano-Japonés, que es uno de los escenarios más modernos e imponentes del Perú. La Galería de Arte Ryoichi Jinnai y el Hall de Exposiciones, donde se presentan muestras de artes visuales tanto colectivas como individuales. Y las aulas en las que se imparten cursos que promueven el emprendimiento y la formación de los alumnos. A estas actividades en el ámbito cultural se suma la labor del Fondo Editorial de la APJ, que edita y publica libros de diversa temática, especialmente relacionados con la comunidad Nikkei y con la cultura japonesa. La solidaridad es uno de los principales valores en torno a los cuales se creó la APJ y que ha guiado su camino institucional. A lo largo de los años, se han realizado diversas campañas de apoyo a poblaciones afectadas por fenómenos naturales o en situación de vulnerabilidad. En el 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, se realizó la campaña Perú Gambare, que se ha consolidado como un programa permanente de ayuda social en la APJ. Otro ámbito en el que se busca impactar de manera positiva es en el acceso a la educación de calidad, por lo que a través del Centro de Desarrollo para la Educación Lima Nico se realizan proyectos educativos a nivel de tecnología e infraestructura, materiales escolares y capacitación docente. Excelencia médica, atención cálida y tecnología de vanguardia son las características de los servicios de salud que brinda la APJ a través de sus dos unidades. El Policlínico Peruano-Japonés ofrece atención ambulatoria en más de 30 especialidades médicas. Incluye además la unidad de patología clínica, laboratorio, el servicio de medicina física y rehabilitación, así como el servicio de psicología, lenguaje y aprendizaje. El Policlínico brinda cada año más de 1 millón de atenciones. La Clínica Centenario Peruano-Japonesa ofrece atención ambulatoria y hospitalización en más de 40 especialidades médicas. Cuenta con áreas de emergencia, unidad de cuidados intensivos e intermedios, centro de imágenes, centro obstétrico, centro quirúrgico, quimioterapia, hemodinamia, entre otros servicios que garantizan al paciente una atención integral de calidad. La APJ, como entidad matriz de la comunidad Nikkei peruana, promueve su bienestar y desarrolla acciones conjuntas con las diversas instituciones. Los adultos mayores tienen en el Centro Recreacional Ryoichi Jinnai y en el Centro de Asistencia Social espacios de recreación y socialización. Y los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a créditos educativos que brinda la APJ para que puedan culminar sus estudios superiores. Para proponer y reflexionar sobre las acciones y retos a futuro, la APJ organiza cada año el Congreso de Instituciones Nikkei.
Anualmente se realizan también ceremonias en memoria de los ancestros inmigrantes, como el Ojigán y el Urabón. Asimismo, diversas actividades de integración, de difusión de las tradiciones, de promoción cultural y celebraciones que recuerdan los hitos en la historia de la inmigración japonesa. La APJ trabaja de manera coordinada con entidades japonesas como la Embajada del Japón, JICA, la Fundación Japón, entre otras, que han apoyado sus esfuerzos mediante donaciones o a través del intercambio y la promoción de becas y actividades culturales. En su objetivo de promover el acercamiento con otras comunidades Nikkei, la APJ ha abierto diversos espacios de diálogo. A más de 100 años de su fundación, la Asociación Peruano-Japonesa sigue con paso firme en el camino legado por los inmigrantes japoneses. Una travesía que continúa con el fortalecimiento de los lazos entre el Perú y Japón y con la construcción de una comunidad Nikkei peruana decidida a contribuir con su patria, la tierra que acogió a sus ancestros. La promoción cultural es uno de los principales objetivos de la APJ y esto se evidencia con la agenda cultural que desarrollamos cada año, donde intentamos tener una diversidad de actividades como exposiciones, conferencias, concursos de literatura, presentación de libros, festivales de música y teatro, ciclos de cine, etc. El Centro Cultural Peruano-Japonés lleva más de 56 años aportando a la difusión de la cultura. Dentro de sus instalaciones se encuentran auditorios y galerías de exposición, la Biblioteca Elena Kohatsu, que posee más de 20.000 textos sobre el Japón y la comunidad Nikkei peruana. Contamos también con el Museo de Inmigración Japonesa al Perú, Carlos Chiyoteru Hiraoka, donde se exhiben objetos y documentación relacionados con el proceso migratorio y la formación de la comunidad Nikkei. El Teatro Peruano-Japonés, que este año cumplió 30 años y es uno de los escenarios más modernos del país. Tenemos también un dojo para la práctica de las artes marciales como el judo, karate, kendo y aikido. La APJ cuenta también con un fondo editorial a través del cual se editan diversas publicaciones. Nuestro fondo publicó la primera traducción al castellano del relato de Genji y este 2023 presentará 2 nuevos títulos de literatura clásica japonesa en castellano, el diario de Izumi Shikibu y el diario de Sanuki no Suke. También contamos con un fondo de investigación que promueve el estudio y reflexión sobre la comunidad Nikkei y su historia. A lo largo de su historia, la APJ ha organizado campañas solidarias congregando a las instituciones Nikkei para favorecer a poblaciones vulnerables o en situaciones como desastres naturales que aquejan al Perú. La APJ se preocupa por el bienestar de todos los miembros de la comunidad Nikkei, especialmente de los adultos mayores, desde el Centro Recreacional Ryoichi Jinnai. La APJ ofrece programas de capacitación integral que incluyen cursos y talleres, carreras ocupacionales y cursos de especialización que propician el crecimiento personal y fomentan el emprendimiento en ámbitos como la expresión artística, las manualidades, la cocina, etc. De manera especial se promueve el aprendizaje del idioma japonés y artes como el manga, ikebana, furoshiki, origami, entre otros. El APJ, mediante el Departamento de Difusión de Idioma Japonés, organiza el concurso nacional anual de oratoria en idioma japonés y también apoya a la Embajada del Japón y a la Japan Foundation para la realización del Nihongo Noryoku Shiken en nuestras instalaciones. De igual forma, se tiene un programa de difusión del idioma mediante talleres y visitas a colegios, así como mediante nueva producción de audiocuentos de colección. La APJ cuenta con 2 unidades que brindan servicios de salud. Una de ellas, el Policlínico Peruano-Japonés, inaugurado en 1981, que ofrece atención ambulatoria en más de 30 especialidades médicas y más de 1 millón de atenciones al año a precios módicos. La Clínica Centenario Peruano-Japonesa abrió sus puertas en el 2005 y brinda atención ambulatoria y hospitalización en más de 40 especialidades médicas y se ha proyectado la construcción de una nueva torre para consultorios. Ambas unidades propician también la investigación científica, organizando cada año el Curso Internacional de Medicina
el cual se ha convertido en uno de los más importantes eventos nacionales de salud. Todas estas actividades son lideradas por dirigentes comprometidos que asumen estas responsabilidades de manera ad honorem. La APJ cuenta con un directorio de 20 miembros. La institución ha crecido por el esfuerzo de directivos y trabajadores que actualmente suman más de 1.600 personas. Este año tengo el honor de presidir la Asociación Peruano-Japonesa, al igual que mi abuelo hace 41 años. Y finalmente quería compartir con ustedes un último video protagonizado por Tony Zúcar, embajador de buena voluntad de la APJ, quien es un reconocido músico ganador de 2 Grammys latinos y que junto con su madre Mimi conjugaron la música japonesa y latina en esta nueva versión de Sukiyaki, Ue o Muite, junto con la vocalista de la Orquesta de la Luz, Nora Suzuki.
Bueno, con este último video artístico que deseo culminar y antes de iniciar con una ronda de preguntas, agradecerle a la Japan Foundation por esta oportunidad que me ha brindado de poder dar a conocer sobre la comunidad Nikkei peruana, su historia y sobre la Asociación Peruano-Japonesa. Muchas gracias. Un poco, a ver, contestando la inquietud. El grueso de inmigrantes, no tengo el dato preciso, pero presumo también que se dedicaban al rubro de la agricultura. Habida cuenta también de que el pueblo japonés recién se estaba abriendo a Occidente y la mayoría de ellos se dedicaban a estos menesteres. Ahora, ¿a qué se dedicaron? Bueno, como el ámbito en que se desarrollaron inicialmente, como ya lo manifesté, fue en el campo comercial, básicamente, como el desarrollo de algunas profesiones como el ser peluqueros, en el campo de las fondas, bueno, fondas le llamamos nosotros, bueno, tampoco es cafetería, pero como que se brinda refrigerios. También negocios como bazares, importaciones, ¿por qué no también continuaron, como también se dice, en el campo agrícola, pero ya como independientes, arrendando la tierra para poder desarrollarlas, ya que no tenían la posibilidad de poder comprarlas. Y así sucesivamente se fueron desarrollando en diferentes ámbitos, como también en lo que es la carrocería de vehículos, ¿no? También han estado involucrados en el rubro de bebidas y también más adelante lo que fue la pesquería. Bueno, esto es en términos generales lo que podría contestarle. Sí, gracias por la pregunta. Interesante también saber al respecto de ese punto que un poco desconocía. Bueno, nosotros tenemos un convenio con una institución que se viene desenvolviendo acá en Nihon, como es Kyodai Remittance, ¿no? Que es una institución que se dedica a las remesas de dinero y también en algunos casos también de ventas de productos comerciales. Haciendo un poco eco a la inquietud de quien pregunta, voy a hacer entonces, acogiendo la inquietud de trabajar a través de Kyodai, un poco difundir la historia de la migración japonesa, que es un punto importante que está haciendo mención, y lo más pronto posible, ¿no? Bueno, nosotros directamente no lo podemos hacer, pero como tenemos un convenio con esta institución, que es aliada acá dentro de Japón, vamos a hacer la misma, difundiendo no solamente la historia de la migración, sino también de lo que estamos viendo o desarrollando en la actualidad, ¿no? Para que estén todos al día y también pueda haber aportes, ¿por qué no?, en algún momento de los que residen acá en Japón. Bueno, en ese aspecto todavía está en proyecto hacer una construcción o una edificación. Ya el terreno sí se ha adquirido, tenemos un terreno estratégico porque justamente está contiguo al edificio actual de la Clínica Centenario. Pero estamos todavía en un proceso de evaluación y de factibilidad del poder edificarlo, ¿no? Todo pasa también por un tema económico para poder invertir en la construcción del mismo. Ahora, si pudiese ser considerado dentro de los 125 años que estamos por celebrar, bueno, no me podría adelantar, todo va a depender de los proyectos que se vienen, hay varios proyectos que se vienen desarrollando y de acuerdo a las prioridades estaremos atendiendo la construcción de la misma, ¿no? No le puedo responder a ciencia cierta si esta construcción puede proceder o no en el próximo año. 中曽根会長、ご回答どうもありがとうございました。大変名残惜しくはございますけれども、終了のお時間となりました。
皆様、中曽根会長、そして本日、ペルー日系実況会の皆様もご出席されていますので、これまでペルーの日系社会を支えてきた皆様に大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。これをもちまして本日の講演会は終了となります。本日は最後までどうもありがとうございました。